Que otra cuestión va a ser la última, porque tenemos que cumplir un calendario de jornada, ¿vale? Por favor, gracias. Sí, muy rapidito. Bueno, yo vengo o me marcho sin tener todavía una opinión muy clara sobre si es bueno o es malo, o por lo menos una opinión formada propia y personal, si tuviera que hacer una votación para decidir si sí o si no, ¿no? Entiendo las bondades, entiendo ciertas bondades y los prejuicios, ¿no? que se plantean. Pero sí que he hecho en falta en este debate siempre ciertas cuestiones que no aparecen encima de la mesa, ¿no? Me gustaría que se establecieran algunas relaciones que nunca aparecen, ¿no? La primera es la consideración de que en medio del debate están nuestras criaturas, los niños y las niñas, ¿no? Nuestros hijos e hijas. Entonces habría que saber exactamente o posicionarnos o definirnos cuáles son las cuestiones que consideramos que son importantes para ella en el tema de la crianza o la educación. Eso es lo primero, ¿no? Y eso contesta un poco al último argumento que has lanzado antes, que la contestación que le das a José Cruz. Yo no tengo claro, o bueno, creo que no debe ser la escuela la que responda exclusivamente a las necesidades que se plantean a nivel social. Los objetivos de la educación son las de responder a una cuestión asistencial de lo que puede suponer las necesidades de un entramado social. Yo creo que no, yo creo que tiene que haber algo más y si vuelvo a colocar otra vez a la criatura en medio de la mesa, pues seguramente tendré que hacer un esfuerzo por definir unos objetivos más adecuados a su desarrollo, etcétera, ¿no? Y ahí sí que estoy con mi hija, él, bueno, no sé si con él o no, pero en principio sí que relativizo el tema de las reflexiones en torno a los contenidos, a los resultados o, en fin, o las relaciones que se establecen con estos sistemas de evaluación de calidad. Yo simplemente dos cuestiones. Una, bueno, agradecerte el esfuerzo que haces para trasladar tu opinión. No tengo claro si ayuda mucho, ¿no?, a que nos definamos o no, porque a mí en algunos momentos me ayuda a posicionarme con criterios objetivos, y en otros, en cambio, me despierta una cierta discrepancia que no me ayuda a definir si es bueno o no es bueno para mi criatura eso. Porque no quiero meter en liza en las cuestiones de la conciliación familiar, laboral, etcétera, ¿no? Porque para mí eso, desde el punto de vista de la crianza y de la educación, no es importante, o por lo menos tiene una importancia relativa. Entonces, me gustaría simplemente dos cuestiones apuntar. Una, la de que yo agradecería profundamente al sistema universitario que establecieran estudios reales, buenos y fiables, no ambiguos y definitorios sobre las bondades o no de pues no sé, se apunta ahí atrás, por ejemplo, al principio de si las cuestiones fisiológicas o biológicas tienen una importancia definitiva sobre la educación. Bueno, pues trabajar en esas líneas para que realmente se puedan aportar estudios que no den la opción a desconfiar de ellos, ¿no? Porque a mí sí que me da la sensación de que las aportaciones que nos has hecho, pues bueno, pues sí, efectivamente apuntan una idea determinada, pero no sé si me dan la confianza suficiente, ¿no? Pues porque efectivamente en el mundo de la universidad, pues no sé si hay mucha investigación al hilo, ¿no? Me gustaría que eso se mimara un poco más. Y la otra cuestión, yo no puedo establecer o no puedo obviar de esta reflexión un análisis del tema de contenidos y del tema de las metodologías en la escuela. Es decir, la cantidad de contenidos que se establecen son suficientes, es necesario un número de horas determinadas, como ahora estamos estableciendo, para que se arroje sobre el tema del horario la importancia, la necesidad de tener que estar 5, 6 o 7 horas en la escuela. Eso yo lo relacionaría. El tema de la investigación para mí sería clave, es decir, que se nos den datos reales y fiables de aquellos que podéis hacerlo. Y la segunda, que no se establezca la relación exclusiva de que el horario y la jornada escolar es una cuestión pues exclusivamente relacionada con la conciliación, con los intereses de unos y de otros, con las bondades y las necesidades de cada familia, etcétera, ¿no?
Sí, vamos a ver, empezando por el final. Vamos a ver, yo lo que pasa, en mi intervención lo que hago es tratar de explicar por dónde ha ido el debate. No el debate que a mí me gustaría que se hubiese producido, que posiblemente iría mucho más en la línea que tú planteas. Es decir, cuando yo pienso en tiempos escolares, pienso en cómo aprovechar el tiempo. Es decir, todos sabemos, en muchos centros educativos, especialmente en la secundaria, se pierden unos 5 minutos hasta que la gente se decida entrar en el aula, otros 5 minutos hasta que al final hay algo de silencio. Las horas duran 55 minutos, con lo cual quitas otros 5 minutos. Es decir, que lo que es la actividad propiamente intelectual se ve muy seriamente mermada. Lo más importante, por supuesto, es conseguir implicar emocionalmente a los alumnos. Es decir, que trabajen por proyectos en cosas que les permitan desarrollar competencias, ir más allá de lo meramente academicista. Pero, por desgracia, el debate no ha ido por ahí. Es decir, es que la sociedad española, cuando se ha planteado el tema de los tiempos escolares, no ha ido tan lejos como tú has señalado, ojalá. Pero eso yo creo que lo vemos todos. Cuando vas a la primera reunión del colegio, sobre todo la primera, ¿no? Cuando matriculas al niño en el colegio, ¿cuáles son las preguntas típicas de los padres? Es decir, ¿cómo se come aquí? ¿Cuánto se come? Pero del alimento espiritual no se dice nada. Es decir, ¿merece la pena este libro de texto? ¿No les estamos dando un exceso de contenidos? ¿Sirve para algo estas cosas que supuestamente están aprendiendo? ¿Por qué otra vez aprenden lo mismo? ¿Por qué dice esa barbaridad el libro de texto? ¿Por qué no lo denunciamos? ¿Por qué no hay una inspección de libros de texto? En fin, ojalá el debate fuera por ahí. Claro, si esto fuera más frecuente, este tipo de reuniones, seguramente, de un modo inevitable, estos temas saldrían a relucir. Está claro. Perdón, empezando por el principio. Tú has dicho voto, yo digo elección. Es decir, el problema del voto es que una mayoría cualificada o no cualificada decide por todos. Yo digo, es que no hace falta que tengamos que recurrir al voto. Yo digo, recurramos a la elección, que cada cual decida el tipo de jornada. Porque efectivamente tienes razón, lo importante son los niños. Pero ¿quién sabe lo que es importante para los niños? ¿Los propios niños? Hombre, a lo mejor a los niños si los dejamos solos, están todo el día con la PlayStation o meten los dedos en el enchufe. Es decir, que los niños tienen una libertad tutelada por los adultos. A medida que van creciendo, esa tutela va siendo menos intensa, pero está claro que no queda más remedio que tutelarlos, y son los padres los que pueden saber si les conviene más la jornada continuada, la partida, si son búhos, si son alondras, si les gusta más hacer, si les gusta mucho la música, pongamos por caso, y quieren una escuela municipal de música. Es verdad que tienen centros adaptados y demás, pero a lo mejor prefieren tener un centro convencional y luego llevarlo a una escuela de música. Es decir, como hay tantos particularismos y no tenemos derecho a decir a la gente, no, lo bueno para ustedes de esta jornada, pues yo creo que lo mejor no es que haya voto, sino que haya elección. Es cierto que la escuela no puede resolver todos los problemas sociales, pero puede resolver muchos. Incluso más de los que tendría que solucionar. Por ejemplo, el tema de la comida. Es decir, los centros escolares han abierto en verano en determinadas comunidades autónomas porque si no los niños no tienen una comida regular y sana a lo largo del día. Es decir, ¿qué ocurre? Es que los centros están ahí, son edificios que tienen un montón de recursos y lo que no tiene sentido a lo mejor es que estén cerrados a cal y canto durante 2 meses o que no tengan ninguna actividad durante 2 meses, más las Navidades, más la Semana Santa, porque la gente tiene la manía de comer incluso en esas temporadas. Es decir, que se puede hacer mucho. Claro, uno puede decir, ¿por qué tienes a niño a las 7:30 en el colegio? Bueno, pues si no queda más remedio, pues son los primeros del cole, desayunan, alguna actividad hacen, no sé, pues normalmente cosas meramente lúdicas. Pero bueno, insisto, vuelvo al ejemplo de los niños del coro. En peores nos hemos visto, cuando no queda más remedio que meter a los niños en un internado. Y yo creo que no me dejo nada en el tintero, no sé. Bueno, sí, que el objeto de mi intervención, de verdad, no es convencer a nadie. No tengo esa pretensión. Es clarificar por dónde ha ido el debate. Y decir, es que los planteamientos de los que han dicho que es mejor la jornada continua son falsos o están distorsionados. Claro, es verdad que uno puede decir que solo te metes con ellos. Es que los partidarios de la jornada partida no han esgrimido argumentos. ¿Por qué? Porque es que es lo que había. Es decir, que uno puede decir, bueno, como si alguien dijera, vamos a conducir por la izquierda porque funciona mejor un ojo que el otro. Bueno, pues habría que demostrarlo. Bueno, que no convenciera a nadie, pero claro, un cambio de esas características evidentemente necesita una cierta movilización discursiva en la que yo creo que los partidarios de la jornada continua han patinado. Por eso yo creo mucho mejor el tema de la libertad. Es decir, que cada cual decida qué jornada le gusta más
Y nos dejamos de toda esta historia de si se cansan más o de la siesta, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Rafael. Pero una cosa. Sí, lo último, sí, el tema de la ciencia. Vamos a ver, muchas veces yo creo la ciencia no es el oráculo de Delfos. Es decir, muchas veces la ciencia no tiene respuestas. Es decir, clarifica las cosas, dice por dónde poner los tiros. No sé, alguien que tenga una enfermedad grave, un cáncer, por ejemplo, pues nunca está claro cuál es radioterapia, quimioterapia, unas pastillas, nada, ir a un curandero. Es decir, que, por desgracia, hay elementos hay imponderables que no podemos controlar, pero esto ocurre no solo en las ciencias sociales, sino que ocurre en la física, ¿no? El famoso principio de indeterminación de Heisenberg va por ahí, es decir, que hay cosas que a la vez no podemos saber, y con esto ocurre lo mismo. O yo qué sé, imaginemos el tema de cómo salir de la crisis. Claro, hablas con un economista del FMI y te dice una cosa, hablas con un economista partidario de la expansión del Estado y te dice otra. ¿Quién tiene razón? Pues el problema es que no se puede decir, no, la ciencia dice esto, ¿no? La ciencia dice muchas cosas y también depende un poco de los valores, de en qué pongamos el énfasis, y aquí el debate va un poco también por esos derroteros. Decía que muchas gracias, Rafael, por tu intervención.